tenían una vida muy holgada. Entonces, por lo tanto, tenemos que leer este contexto de la historia, de este párrafo, Lucas 19, dentro de este contexto social y cultural. Eran odiados, eran despreciados. Es más, en el nivel eran considerados como los pecadores de los pecadores. Es importante destacar esto, ¿cierto? Y lo que encontraba, que tanto como al publicano, el que recolectaba o recaudaba los impuestos para Roma, se le despreciaba tanto como a la prostituta e incluso a los que estaban contagiados con lepra. A ese nivel. Para el judío era como lo último, porque eran personas que de alguna manera le robaban el dinero al pueblo y abusaban, porque Roma le daba autoridad. Por eso digo, mire, en la persona que se fijó Jesús. Jericó era una ciudad importante en ese entorno, en ese sector, en esa geografía. Y se pudo haber fijado en cualquier ciudadano de Jericó, más puso los ojos sobre Zaqueo, un hombre inmundo, un hombre incrédulo, un hombre despreciado, un ladrón de la nación, traidor porque trabajaba a Roma. ¿Y saben lo que me gusta? Que yo creo sinceramente que Jesús, en su divinidad, en su propósito, cuando decidió entrar a Jericó, entró a Jericó exclusivamente para encontrarse con Zaqueo, con este despreciado pecador de pecadores. Por eso nunca desestime a nadie que venga al evangelio. Y a veces uno dice, ¿qué este se va a convertir si este merece aún el infierno como es? ¿Qué va a buscar de Dios? Y la palabra nos enseña que Jesús buscó a los despreciados, buscó a la prostituta, buscó al leproso y lo sanó, buscó a los ciegos y los sanó, buscó a pescadores y los llamó, los santificó, los envió, los preparó. Y llamó a recaudadores de impuestos, hombres que trabajaban, hombres desleales a la nación y que le trabajaban y eran más leales a Roma que a la nación de Israel. Jesús se fijó en ese tipo de personas. ¿Sabe por qué creo fehacientemente de que Jesús entró a Jericó solo a encontrarse con Zaqueo? Porque lo llama por su nombre. Jesús lo conocía, sabía que era chiquito, sabía que tenía impedimento, ¿sí o no? Bueno, no era tan chiquito si lo vemos dentro de la referencia de la altura promedio en aquellos tiempos. No son como los gigantes que conocemos hoy, Diego Barone, Javier, por ahí anda Javier, ¿dónde está Javier? No lo veo, ahí está. También son chiquitos, ¿cierto? Pero imagínense, mire, la estatura promedio de los varones en aquellos tiempos era entre el 1,60 m y el 1,65 m. Eran bajitos, para la altura chilena eran bajitos, o para la altura latinoamericana son bajitos. Y dicen lo entendido que Zaqueo medía entre 1,40 m y 1,45 m. Era bajito. Mire cómo lo despreciaban culturalmente, socialmente. Y yo digo, siempre uno en el colegio, mire, uno es maldadoso, ¿cierto? Uno dice, ahora se conoce esa palabra bullying, ¿cierto? Pero el rearchi conocía antiguamente sin conociendo esa palabra. En el curso, ¿cierto? ¿De quién uno se acuerda? ¿Del guatón? ¿Del desordenado? ¿Del chupamedia? Y no se acuerda de nadie más. Y se acuerda de los más bajitos. Y se acuerda de los más gigantes. Yo me acuerdo de los más gigantes. Yo no era de los gigantes, yo era uno de los más bajos en aquellos tiempos. Lo que pasa es que me desarrollé después por misericordia de Dios. Pero era uno de los más bajos. Yo era el segundo de atrás para adelante, en altura. Y si yo me acuerdo del que era más bajo,
¿cierto? Y yo me reía de él porque era enano, era chico. Me reía del guatón y otros se reían de mí porque yo era flaco. Siempre uno se acuerda del guatón, del flaco, es decir, hay varios que se deben acordar de mí. Yo era delgado, era un palo. Pero ¿quién no se acuerda también del más capo, del más inteligente, el más intelectual? Todos se querían sentar con él en las pruebas, al lado. Era mi amigo, ¿no? Yo me acuerdo en la escuela básica, era mi amigo, el más capaz, el más intelectual. Imagínense ahora, primero siendo recaudador, yo lo pongo dentro del contexto para entender lo que Dios quiere hablar. No es que quiero resaltar la historia y la característica de Zaqueo, es para que usted se meta en el contexto por qué Dios dijo lo que dijo y por qué llamó a Zaqueo y para qué fue y por qué fue y con qué fue. Entonces primero Zaqueo despreciado, burlado. Imagínense ahora, por ser chico, por ser bajito o por ser enano, la mofa que había sobre él era impresionante. Tal vez este hombre escogió este trabajo para refugiarse y tener autoridad para contrarrestar toda esa carga social y cultural que había sobre él. Ladrón de ladrones, ¿cierto? Y enano, y bajo, y tenía límite, y tenía impedimento, ¿cierto? Había de alguna forma algún castigo social, sobre todo él. Entonces Jesús, cuando llamó a hombre, en las escrituras llamó a hombres, miren, normales, menos que normales y a hombres destacados, pero no destacados para bien. Hay casos como Zaqueo, que destacó, pero destacó en su pecado, destacó en su inmoralidad, destacó en su avaricia, destacó en su amor al dinero, destacó en su deslealtad a Israel, a la propia nación, pero destacado de alguna manera. Y Dios, Jesús, llamó a diferentes tipos de personas. Y este era un destacado en la sociedad, en la cultura, pero para mal. Pero era jefe, odiado socialmente, con una autoridad impresionante, ¿cierto? Pero y aún así, mire, aún así, con todo lo que dentro del contexto histórico, pongámonos en el caso de Zaqueo. Cuando supo que Jesús iba a pasar por esa ciudad y por ese lado, dice la palabra que Zaqueo corrió para subirse al sicómoro. Digo, no le importó que se rieran, no le importó que dijeran, mira, cuidado que ahí viene el ladrón de ladrones y viene corriendo a subirse al sicómoro porque, no se conforma, ¿cierto?, con robarnos el dinero, sino que ahora quiere la atención de Jesús. Entonces, cuando uno se convierte, con esto le quiero decir porque Zaqueo tenía límites. ¿Cuáles eran los límites de Zaqueo? La altura, porque no veía a Jesús por la multitud que seguía a Jesús, y lo otro era el desprecio que le hacía sus propios, ¿cierto?, de su nación. Y la otra dificultad que él tenía es que amaba el dinero, como muchos de nosotros amamos el dinero. Y estos tropiezos son límites para buscar y acercarnos a Dios. Estoy hablando en términos muy espirituales. Estoy hablando a gente intelectuales, pero a la vez espirituales, que puedan entender este concepto. Tal vez usted pueda medir 1,80 m, 1,90 m en el plano físico, pero su condición espiritual, que es un enano, no ha crecido, no ha avanzado, tiene límites para conocer de Dios. Pero este Zaqueo no le importó la opinión que tenía el pueblo por él, no le importó sus límites y corrió, dice la palabra. No fue paso a paso. Y sabe que cuando usted ve la característica de este árbol sicómoro,
El promedio de este árbol en esta región era como de 20 metros de altura. Estamos hablando de un edificio de 4 pisos. Y yo creo que este hombre dice, como la historia dice, que subió corriendo, es decir, no subió corriendo para subirse al primer nivel, no subió corriendo ni siquiera para el segundo, sino que para llegar al último nivel, donde podía divisar con claridad a Jesús. Entonces, ¿cuál fue la actitud correcta de Zaqueo para ver a Jesús, para buscarle? ¿Cuál fue esa actitud correcta? La que me llama la atención. Despreciado, abandonado, sobrecastigado culturalmente, socialmente, que corrió, no fue paso a paso. ¿Y saben lo que yo veo? Que en mucha gente que uno le ministra, que uno le presenta el plan de salvación, incluso personas como ustedes que han pasado por esta iglesia y que han aceptado a Jesús en su corazón, diría más intelectualmente que espiritualmente, que dicen, sí, entiendo el mensaje, pero voy a buscarle paso a paso. Quedamos cortos cuando decimos paso a paso. Si usted hoy decide por buscar de Dios, por buscar de Jesús, tiene que hacerlo bajo esta misma condición, actitud de Zaqueo. Tiene que ser corriendo, sobrepasar los límites, sobrepasar sus tropiezos, sobrepasar sus adversidades, sobrepasar sus dificultades para buscar de Dios. Zaqueo batalló con sus limitaciones para buscar de Jesús, ya sean físicas o sociales, como les decía delante. Esto nos habla que si tienes, mire, ¿qué me enseña esta historia? Que si realmente usted tiene una alta necesidad de Dios, le va a buscar corriendo y no de a poquito, no paso a paso. ¿Sabe que esa gente que comienza a buscar de Dios paso a paso, tarde o temprano se quedan tirados en el camino, en la mitad del camino? Por eso, para buscar de Dios hay que hacerlo con decisión, con determinación. Y el que quiere realmente buscar de Dios, correrás y correrás y correrás cada vez más fuerte para encontrarse con Él. Si para ti Dios no es prioridad, no vas a correr. Escuchen esto. ¿Cómo sé que alguien quiera correr para buscar de Dios? Prioridad número 1 es Dios. Comienza a correr y a correr y a correr y a correr, y nadie te para, nadie te frena, nadie te resiste. Yo sé que los niveles de conversiones de gente en estos tiempos, que se aparecen 2 o 3 veces en el mes, de 4 reuniones, mucho. Yo no lo entiendo. Yo no entiendo el nivel de conversión, el nivel de prioridad, porque mire, si para usted primeramente su prioridad es Dios, usted va a correr. Y yo recuerdo que cuando le entregué mi corazón a Jesús, ya hace bastante tiempo, a veces, yo no sé si usted cree, otras veces que he dicho lo mismo, yo iba el lunes a la iglesia, yo iba el martes a la iglesia, yo iba el miércoles a la iglesia, yo iba el jueves a la iglesia, yo iba el viernes a la iglesia, yo iba el sábado a la iglesia, yo iba el domingo a la iglesia. Y cuando no tenía dinero, lo caminaba. Y eran 18 a 20 kilómetros para llegar a la iglesia de mi casa. No, y hoy la gente dice, no, sí, yo creo en Dios, pero a mi manera. No me gusta que me presionen. Lejos de Zaqueo. Por eso,
Hoy ha llegado la salvación a tu casa, le dice Zaqueo, porque Jesús dio la actitud impregnante, desafiante, determinante en la vida de Zaqueo de correr y correr y correr y correr para buscar de Jesús. Todos tenemos límites, limitantes, frenos, adversidades, oposiciones, resistencia, como Zaqueo. Pero Zaqueo la venció, Zaqueo la sobrepasó. Y nosotros la sobrepasamos. Hay muchos que dicen, no, yo busco a Dios paso a paso. Te vas a quedar en la mitad del camino. Por eso muchos llegan hasta la mitad de la carrera. No, a mí me gusta, pero a mi manera, lento pero seguro. Esa es una mentira del diablo. Porque si lo haces lento para buscar de Dios, te vas a quedar en la mitad de la carrera de tu vida. Hay otros que dicen, no, pastor, porque a mí, mire, no me gusta que me presione. Te vas a quedar en la mitad de la carrera. Te lo profetizo, te lo declaro, te lo anuncio, te lo aviso, que te vas a quedar en la mitad de la carrera. ¿Usted cree que Zaqueo se fue al mundo después de haber disfrutado con Jesús en su casa? Yo creo que Zaqueo estuvo en esos hombres, son discípulos, en el aposento alto para esperar el advenimiento del Espíritu Santo. Y Zaqueo fue discípulo de Jesús. ¿Sabe por qué creo eso? Porque él arregló cuenta con lo que él más amaba, que era el dinero, y devolvió todos los fraudes, todos los robos con creces. Y cuando usted se despoja de su wallet por la obra de Dios, es porque conversión hay. Es porque busca hay, es porque deseo de correr hay para buscar de Dios. ¿Sabes lo que te acusa tu conversión? Es tu wallet. Lo que te acusa tu conversión son tus economías. A Zaqueo, con tener a Jesús en su casa, en su aposento, entregó todo de vuelta y con crece cuadruplicado. No, hoy me dicen, no, si no son tiempos para diezmar. Bueno, pero si no son tiempos para diezmar, son tiempos para ofrendar. Y la ofrenda generosa supera el 30% de los ingresos mínimos. Yo la otra vez ministré esto. Cuando usted va y hablar términos financieros, de economía o matemáticos, la palabra de Dios dice, da con generosidad. Y para dar con generosidad matemáticamente, financieramente, es del 30% hacia arriba de tus ingresos. Por eso este hombre estuvo en el aposento alto. ¿Sabe que este árbol es frondoso? 4 veces en el año da fruto, parecido al higo, pero un poquito más seco. Este hombre no se subió a un álamo, no se subió a un pino, no se subió a un roble. Se subió a la plataforma adecuada para encontrarse con Jesús. Cuando se encontró con Jesús, no le importó lo que él más amaba, que eran las riquezas. Porque mire, cuando Jesús llega a la vida de un hombre, todo lo restaura. Si fuiste mujeriego, vas a ser ahora el hombre más fiel y leal a tu esposa. Y si fuiste un ladrón, estafador, como hay muchos hoy, al convertirte vas a ser la persona más honesta y leal con el dinero de los demás. Y si fuiste antes un orgulloso, un altivo, vas a ser el hombre más humilde que pisa en la tierra. Cuando Jesús se encuentra contigo.
No se encontró a Jesús con Zaqueo en el camino, al borde del camino, sino que se encontró en las alturas. Como que Jesús tuvo que mirarlo y le dijo: Zaqueo, yo te conozco, yo te formé, yo te traje al mundo, estuviste en el vientre de tu madre, yo te tejí ahí célula tras célula. ¿Cómo no te voy a conocer? Imagínense cómo se sintió Zaqueo cuando Jesús lo llamó por su nombre. Cierren sus ojos por un momento, por favor, todos. Hoy Jesús te está llamando por tu nombre. Wow. Cuando corres por buscar de Jesús, recién vas a valorar lo que Jesús hizo en la cruz. Abran sus ojos, ¿sabe? ¿Y por qué usted iba todos los días a la iglesia? Porque yo quería correr y correr y correr y correr y correr por conocer a Jesús. Es que eres fanático. Bueno, no importa. Pero reconocer lo que realmente Jesús hizo en la cruz, eso es potencia, eso es tremendo, eso es virtud, eso es llamado. Y sabes, yo no acepto a Jesús o no iba todos los días para hoy estar predicando. Ni me imaginaba cómo Dios me iba a usar en el futuro. Solo lo hice de corazón. Entonces, digo a la gente, hay gente que dice, mire, yo no lo entiendo. Estas expresiones, mire, escuchen. Cuando me sienta, cuando sienta, voy a ir a la iglesia. A ver, ¿cuándo son los discipulados de los varones? Parece que los días jueves, parece que a las 20:30 horas. Bueno, si siento ir este jueves voy, si no, no. Te aviso, en algún momento vas a quedar en la mitad del camino con muchas ganas de retroceder. Y hay gente que dice eso. No te lo dice a ti, yo lo he escuchado, sí, pero una cosa es que lo proyectan sin presión, por favor. Me acuerdo una muchacha X que ya hace muchos años no está acá, y le dice eso a mi esposa: sin presión, por favor, pastora. Y ella estaba pasando unos momentos muy difíciles en su vida, y mi esposa lo único que le dijo: hija, ayuna. Ella dijo sí, y a los 2 o 3 días le pregunta a mi esposa: ¿y cómo te ha ido con el ayuno? ¡No me presiones! Se quedó en la mitad del camino y retrocedió. Zaqueo no hubiese valorado tanto a Jesús si no hubiese subido al sicómoro. No hubiese valorado tanto a Jesús si no hubiese superado sus límites. ¿Cuáles son sus límites? ¿Se ha preguntado? Todos tenemos límites. Aún estando usted acá, aún estando en un ministerio, aún usted puede estar bajo límites para buscar cada vez más de Dios. ¿Por qué de repente le cuesta el altar? No, mire, yo cuando sienta, sí, a ver, uno le dice a algunos, mire, porque lo he escuchado, a ver, no voy a colocar el despertador, ¿cierto? Porque comenzamos a las 5 a orar. No lo voy a colocar. Si esto es de Dios, si Dios quiere que yo me levante al altar, que me despierte Él. Y son tan buenos para las pestañas que se levantan a las 10 de la mañana, mediodía, y dicen: uy, me quedé dormido, no alcancé a ir a la iglesia. Para mí, cuando me convertí, no existía en mi vocabulario: me quedé dormido. ¿Se imagina que un día, yo que tengo que predicar como hoy, ¿cierto?, dijera al mediodía: uy, me quedé dormido y tengo que predicar, y soy el pastor, ¿verdad? ¿Sabe? Hoy funciono de las 4 de la mañana. Hoy.
escuchando una prédica, llenarme de Dios, para traerle a usted el pan fresco, y sea movido, sea impactado, sea lleno con la presencia, con la palabra, y que la palabra lo transforme y lo regenere. Si usted tiene sueño, yo tengo más sueño. Si usted está cansado ahora, yo estoy más cansado. Si usted tiene flojera, yo tengo más flojera. Pero he decidido seguir a Cristo. Hay un corito que dice: he decidido seguir a Cristo. No se rían, soy desafinado, pero estoy corriendo. Corro en mi alma. He decidido y no vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Miren, un aplauso al que vive, un aplauso a Jesús. Escuche esto. ¿Sabe por qué la gente retrocede en el Evangelio? Porque hay muchos que aceptan a Jesús. Muchos pasan adelante y lloran, y es bonito, no lo estoy descalificando. Pero llega un momento que pasa meses, semanas, a veces años, y se detienen y retroceden, y se van de nuevo de donde vinieron al mundo. ¿Sabe por qué? Porque el primer paso que usted dio para entrar con Jesús, lo hizo paso a paso. Mire, algunos entran así al Evangelio, así, pasitos de hormiga, y así entran al Evangelio, así. Yo ese día que le entregué mi corazón a Jesús, cerca de las 2 de la mañana en mi casa, ya no aguantaba más porque me habían predicado, el mensaje me había llegado. Yo me reía de lo evangélico, me mofaba de lo evangélico. Pero esa noche yo me subí a mi sicómoro y tuve un encuentro con Jesús, y yo anhelaba, y ese creo que fue un día jueves de madrugada, un 17 de diciembre de 1986, y toda la madrugada estuve llorando y no sabía por qué lloraba, porque me encontré con el Salvador en el sicómoro. No me encontré en mi habitación, me encontré en el sicómoro, en el lugar alto, en el lugar especial para encontrarse con Jesús. Y yo decía: quiero ir a la iglesia, quiero ir este domingo a la iglesia. Me nació un deseo fuerte para congregarme, y el primer día que yo fui a la iglesia, nunca se me ha borrado, lo tengo grabado acá. Y yo vi a un joven como de mi edad que coordinaba, así como lo hacen ustedes acá. Y yo decía: algún día quiero ser como él. Y hoy día hay conversiones al montón, pero intelectuales y emocionales. Una emoción lo trajo a la iglesia, y otra emoción porque no lo saludaron lo sacó de la iglesia. ¿Usted cree que Zaqueo estaban en esta actitud? Zaqueo dijo: a mí nadie me para, nadie me detiene, nadie me lo impide para buscar al Creador. Y Zaqueo quedó reventado. Mire, quedó reventado cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo contempló. Decía: ¿dónde está Zaqueo? Entró a Jericó. ¿Dónde estará Zaqueo? Como era chiquito, ¿dónde estará? Y sabía que era bajito. Pero sabe, en la omnisciencia de Dios, Jesús sabía que Zaqueo iba a correr para subirse al árbol. Y Jesús dijo: el que se suba a un árbol, ese es Zaqueo. Y le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y estaban los criticones, los religiosos. Uy, qué pecador, está con pecadores, sucios, inmundos, ladrones, sinvergüenza, estafadores, desleales. Cuando te convierte de tu propia familia, te va a decir: eres un fanático. Mi papá me dijo:
No te doy más de 2 meses así. Llevo 37 para 38 años y no ha cambiado y yo no cambié. Porque tuve esta experiencia con Jesús en el sicómoro. Imagínese, despreciado. ¿Cómo se ha sentido muchas veces usted? Despreciado. La gente lo ha descalificado, la gente lo ha humillado. Tal vez su esposo la abandonó o su esposa lo abandonó a usted. Tal vez sus hijos lo rechazan. Pero si usted viene a Jesús y se sube a su sicómoro, cierto, va a tener sentido, va a tener propiedad, va a tener valor, va a recibir carácter, va a recibir autoridad, va a recibir poder y nadie lo va a detener y va a correr. Así como corrió para subirse al árbol, al sicómoro, bajó corriendo porque Jesús le dijo: date prisa, desciende, date prisa, no lo hagas de a paso, no lo hagas lentamente, hazlo violentamente. ¿Cómo vas a impresionar al infierno si lo hace a paso de hormiga? En el infierno escuchan cómo tú se mueven tus actitudes. El infierno pone una voz de alerta cuando alguien corre, porque el que corre se siente en su paso agigantado, violento, fuerte, y el que camina a paso lento o paso de hormiga. Satanás le dice: déjenlo, si este no es peligroso, déjenlo, este no es peligroso. Y Satanás dice entre su reino, entre todos sus ángeles caídos: cuídense de los que corren, cuídense de los que luchan contra sus límites. Cuídense de aquellos que son osados, valientes, atrevidos. Y del infierno se escuchan esos trotes. Porque está corriendo. Miren, ahí viene el hermano Vidal. Corriendo. Corra. Porque el tiempo es poco, porque el tiempo es menos. Corra para buscar de Dios. Corra para entrar en el altar. Corra para congregarse. Corra para ser discípulo. Corra para evangelizar, para predicar la palabra. Corra. Date prisa, porque el tiempo se acaba. ¿Cuáles son las respuestas de la gente o los límites? Es que no tengo tiempo. Es terrible. El otro día yo conversaba con un colega y le hablaba de esto. Le hablaba de Jesús. No, me dijo, no tengo tiempo, colega, me dijo. Y yo le dije: ¿sabes a quién le estás diciendo que no tienes tiempo? Dime mejor que no crees y que no tienes deseo. Bueno, eso, sí, tienes razón. No creo en eso, de ir a la iglesia. Pero la gente, cuando la gente le diga no tengo tiempo, esa es la mentira. No quieren nomás. No quieren reconocer su condición pecaminosa. Porque usted no es pecador porque es cochino o sucio o ladrón o mentiroso. Usted es pecador porque quiere vivir a su manera. De eso usted se tiene que arrepentir. No es una condición moral, es una condición espiritual. Usted se tiene que arrepentir porque usted tal vez cree en Dios, pero a su manera. Hay muchos que me dicen: pastor, y a usted yo creo que también lo ha escuchado: sí, yo creo en Dios, pero a mi manera. Y sí, eso es como ser un saqueo en primera etapa, un publicano, una prostituta, un leproso. De eso nos tenemos que arrepentir. No porque miente, no porque roba, porque esas son secuelas, consecuencias del pecado mayor de vivir a tu manera. ¿Se dan cuenta? ¿Cuáles son otros limitantes de los hombres? Mi primero es mi familia. Las distracciones, los vicios. Hay algunos que dicen: no, yo estoy enojado con Dios. Y uno le dice: ¿por qué? Porque se llevó a mi mamita.
o a mi papito. Tienen rencor contra Dios, son limitantes. Todos estos limitantes los pasó Zaqueo. O hay gente que dice, mire, ¿sabe por qué dejé de creer en Dios? Porque tanto que le pedí y Dios nunca me respondió. O la autosuficiencia, el orgullo personal de la gente. No, otros dicen, ¿sabe qué? Piden mucho dinero. ¿Ha escuchado eso? Mire, yo he escuchado también. No, yo no voy a la iglesia porque allá, ¿cómo dicen? Hay puros hipócritas. ¿Lo ha escuchado usted? Es mejor que sea más sincero y la gente le diga, no me quiero arrepentir de mis pecados. Esa es la respuesta correcta. Quiero vivir a mi manera y no a la manera de Dios. Esa es la respuesta correcta. Todo esto son argumentos. Y argumentos Zaqueo tenía por montones, ¿cierto? Y decidió. Se burlaban, se reían, se mofaban. Había una cierta carga sobre él, social y cultural. Y aún así, se subió al sicómoro. ¿Cómo se habrán reído de él? ¿Cómo de algún burlón habrá dicho, mira, el enano se subió al árbol? Mira, el ladrón se subió al sicómoro. ¿Cómo se habrán reído? Amigos míos se rieron cuando me convertí. Y siempre se va a levantar alguien contra suya. Entonces la historia dice, Zaqueo, date prisa, desciende. ¿Sabe lo que significaba descender? Obedecer a la voz de Jesús. ¿Sabe lo que es un símbolo de descender a las aguas? Bautismo en agua. El bautismo en agua y me tomo una identidad de creer en Jesús. Me sumerjo para dejar mis pecados, es un símbolo, y volver a la vida nueva, espiritual, en Cristo Jesús. Desciende. Ese fue el momento en que Zaqueo le entregó el corazón. El equivalente, el desciende, el equivalente de aceptar a Jesús. Pero date prisa, no lo hizo lento. No voy a bajar lento. Porque me voy a raspillar, porque me voy a lesionar. No le importó. Bajó deprisa, bajó corriendo, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Hoy es necesario que el Espíritu Santo pose en tu casa. Hoy es necesario que el Espíritu Santo pose sobre tus enfermedades, tus adversidades, tus dificultades. Y vamos a tener un momento para que Dios te sane y Dios te dé una respuesta milagrosa. Y si no lo creyó, no lo creyó. Pero mire, sigamos. ¿Sabe cuál fue la evidencia en el verso 6? Dice, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Le recibió gozoso en la casa. Es una evidencia de que hay una conversión, que hay gozo, hay gozo, hay gozo, hay pasión, hay pasión. Y yo conozco ministros que están tristes, están depresivos, están angustiados, están quejumbrosos. Es que cuesta tanto el ser pastor. Para mí es lo más maravilloso ser pastor, lo más lindo ser predicador. No tiene límite. Me da fuerza estar predicando acá. Me da coraje, me da autoridad, me da vigor el predicarle, ministrarle esta palabra. Y hay gente que entra triste, angustiada, decaídos, deprimidos. Ya hace como 500 años atrás que aceptaron a Jesús y siguen igual. El gozo del Señor es mi fortaleza. Yo puedo estar muy mal, puedo estar muy angustiado, pero tengo gozo. A veces voy en mi auto y como que me contaron un chiste, ni la radio la tengo prendida, y me pongo a reír. Y esto no es broma, no es broma, no es chiste, pero es gozo. Y estoy, mire, y también sufro ansiedades, también estrés, el estrés laboral por montones. Y estoy apurado porque tengo que llegar pronto para hacer las clases y bla, 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 y poner todo en orden, bla, 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 y tengo que hacer esto y esto y esto. Pero voy con gozo. Puedo estar cojo, pero voy con gozo. Puedo ser enano, pero voy con gozo. Puedo ser gordito, pero voy con gozo. Puedo ser flaco, pero voy con gozo.
Y este hombre se bajó gozoso. Que no, si Jesús le llamó por su nombre. Isabel, hoy Jesús te llama por tu nombre. Leonardo, hoy Jesús te llama por tu nombre. Date prisa, le dijo a Zaqueo. Yo creo que ese Zaqueo voló, se tiró del cuarto piso, en el equivalente, trepó hacia abajo o cayó, se tiró y corrió para recibir a Jesús. Iba quebrantado, iba llorando, cuando Jesús seguramente iba a su lado o iba detrás, y estoy parafraseando, y se adelantó y llegó a la casa y le dijo: vieja, viene Jesús a nuestra casa. Revolucionó la familia, revolucionó el barrio. Esto me impresiona. Y a veces uno dice: este cochino sucio merece el infierno. Bueno, hay algunos que lo merecen, pero no debe salir de nuestra boca. Y este era sucio, este era cochino, este era ladrón, era desleal, era todos los apellidos y características que usted le pueda encontrar. Pero se encontró con Jesús en el sicómoro. Una evidencia. Yo casi estoy terminando, disculpe, perdón por la hora, es que me apasiona, discúlpenme. Pero si usted considera que la predicación está fome o aburrida, dígamelo después, con cariño. Pero si la predicación está fuerte y son como corrientes que le dan el cuerpo, de un aplauso. Mire, escuche. ¿Cuál fue la evidencia más fuerte que Zaqueo tuvo en que alguien puede decir se encontró con Jesús? Que él arregló sus cuentas. Les dijo: mi hermanito, te robé, te lo devuelvo cuadruplicado. Mi pastorcito, te robé, te lo devuelvo cuadruplicado. Y lo hizo público delante de Jesús. Entonces Jesús dijo: este se convirtió porque está entregando lo que más ama. Cuando tú entregas lo que más ama, se habla de conversión. Me gustó eso. Me gustó. Si estás atado al dinero y tú lo sueltas para el reino, te convertiste. Después que Zaqueo arregla cuenta, Jesús le dijo: la salvación ha llegado a esta casa. Antes no bastó que se bajara rápido del árbol, sino que remediara las cuentas. No con el ladrón, con Jesús. No con el que le había robado, sino que también con Jesús. ¿Cierto? Entonces, ¿qué significa esto? Mire, que cuando el hombre se acerca a Jesús, somos más santos, más puros, más limpios, más justos, más verdaderos. ¿Sí o no? Y cuando nosotros, mire, yo les digo, y no se escandalice porque es verdad, yo sin Dios sería peor que Zaqueo. Yo sin Dios me interesaría nomás recibir los diezmos y la ofrenda. Yo sin Dios me interesaría que usted me honrara y nada más. Pero yo, su conocimiento, me acuerdo que hace como 2 años atrás, una vez nomás ingresó como diezmo una semana, fueron como, si es que me equivoco, pastora Miriam, ¿dónde está por ahí la pastora Miriam? 12,000 pesos, 15,000 pesos una vez, un diezmo que ingresó de alguien. Y le dije: gloria a Dios, yo no estoy por el dinero. A mí no me mueve el dinero. A mí el que me mueve es Jesús. Y si usted ve que yo tengo un autito, ¿cierto? Es porque yo trabajo. Tengo todavía
un trabajo secular o no, Alan Cornejo? Levante su mano, Alan, alumno mío del INACAP. Y él tiene su impedimento, está pasando un proceso de enfermedad y está aquí en la casa de Dios porque ha creído, ¿cierto? Póngase de pie, póngase de pie, póngase de pie. Entonces el centro del mensaje de hoy es: date prisa. El llamado que Dios está haciendo a la gente es rápido. Si no, te vas a quedar en la mitad del camino. Escuchen esto. ¿Sabe por qué la gente cuando uno le presenta el plan de salvación, todos interpretan lo mismo? Es hoy y rápidamente. Y eso le molesta a la gente, que sea hoy y en forma rápida. En forma rápida. La gente conoce el mensaje de Jesús. Hay muchos que reciben el mensaje, pero no hay conversión. A la gente le disgusta, le molesta, ¿cierto? Entonces, cuando usted se encuentre con Jesús, van a haber evidencia irrefutable. Vas a correr para buscarle. Correr, correr, no caminar. No a pasito de hormiga. Vas a correr, 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 correr. Vas a correr para ser discípulo. Vas a correr para entrar al altar. Vas a correr para congregarte. Vas a correr para hablar con el pastor y decirle: pastor, ¿qué más hago? Que mi inercia no es buena. Me quiero mover. Nadie te va a detener. Vas a querer derribar gigantes. Ya todo lo vas a querer hacer, no para mañana ni para hoy, para ayer. Es como en el trabajo, cuando a usted le pide una actividad. ¿Y para cuándo es? Para ayer. ¡Wow! Y uno tiene que correr. ¡Wow! La obra de Dios también se hace para ayer. Y yo sé que hay gente en este lugar. ¿Cuántas veces has escuchado el mensaje y todavía estás ahí, ni siquiera para dar el primer pasito chiquito? Cuando hoy Dios te está llamando para correr, para que te encuentres con Jesús. No con el pastor, no con el hermano que está a tu lado, para que te encuentres con Jesús en tu sicómoro. Todos tenemos, les digo de alguna manera, un sicómoro. Todos tenemos que subir. Dice en Romanos 13:11. Miren lo que dice. Yo estoy casi terminando. Esto es aún más urgente, porque ustedes saben que es muy tarde. El tiempo se acaba. Despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. Pero esto va a ser realidad. Aquí está hablando el autor de esta carta, ¿cierto? Porque hablaba de cumplir la ley de Dios. Se acaban los tiempos. Hay que hacerlo rápidamente, aceleradamente. Mire esto, escuche esto. En los tiempos antiguos, en el Antiguo Testamento, Dios tenía todo el tiempo a su disposición para llamar a los reyes, para llamar a los profetas. ¿Se acuerdan que los profetas profetizaban 10 años, 40 años, 30 años, 60 años? Estaban profetizando lo mismo y nadie se convertía. Entonces, como que en el Antiguo Testamento era más lenta la cosa, pero en el Nuevo Testamento, ¿cierto? De acuerdo a esta palabra y otras también, hay que hacerlo rápidamente, 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 rápidamente. No sé si usted me entendió esto. En los postreros tiempos, estamos en los postreros tiempos, todo se acelerará. ¿Me escuchó? Todo se tiene que hacer deprisa, tiene que ser en forma acelerada. ¿Por qué? En Daniel 12:4, si colocan por favor Daniel 12:4, dice, por favor, Daniel 12:4. Bueno, si no están atentos, se lo parafraseo. Daniel 12:4 dice que la ciencia aumentará y la gente correrá de allí para allá. ¿Sí o no? Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Estamos en el tiempo del fin, antes del fin. Muchos correrán de aquí para allá. Muchos viajarán rápidamente, velozmente, en sus vehículos, en sus aviones. Ya Dios estaba hablando, todo es rápido. Ahora en estos tiempos se acelera todo. Y aún la ciencia aumentará, la ciencia correrá, la ciencia se acelerará. No solo la ciencia se va a acelerar, sino que también
El pecado se está acelerando cada vez más fuerte sobre la sociedad. ¿Sí o no? Estamos siendo más astutos para pecar. Para ser malvadosos estamos siendo más astutos. Para cometer delitos estamos siendo más astutos. Siempre cuando sale una ley nueva andamos buscando el resquicio legal para pasarla por alto. Como buen chileno. ¿Sí o no? O como buen venezolano. O como buen colombiano. ¿Sí o no? Todo. Aún el nombre de pecado se va a manifestar más rápidamente. Las tentaciones, mire, las tentaciones se van a acelerar. ¿Qué le cuesta? ¿Qué debilidad tiene? Más Satanás lo va a atacar. ¿Sabe por qué lo va a atacar? Va a acelerar el ataque. ¿Sabe por qué? Porque se acerca el fin. Se acaba el tiempo. Entonces, los dones y los ministerios, toque nomás, Aarón. Los dones y los ministerios también se tienen que acelerar. ¿Escuchó esto, no? ¿Escuchó? Escuche bien. Escuche con los oídos espirituales. Los ministerios, las operaciones y los dones se van y se tienen que acelerar. Lo profético se va a acelerar. Lo apostólico se va a acelerar. Lo evangelístico se va a acelerar. Pero Jesús necesita saqueo en estos tiempos. No hay un ministerio acelerado si no hay un saqueo. No hay un ministerio profético acelerado si no hay un saqueo que quiera descender del sicómoro y correr, porque Jesús quiere morar en tu casa. Cierren sus ojos. Por eso digo, esta historia tiene una profundidad profética, no solamente cultural y social. No es hablar de que Zaqueo era chiquitito, que Zaqueo era ladroncito, sino que cuando Jesús dejó estampada la expresión date prisa, esa expresión date prisa son para nuestros tiempos postreros. Date prisa y desciende, corre, como corres para subir, corre para bajar, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Por eso yo les voy a hablar a algunos, escuchen, voy a hablarles a algunos. Josué, date prisa. Alexi, date prisa. Aarón, date prisa. Vital, date prisa. Date prisa. Queda poco tiempo para tu redención, date prisa. Porque si no te das prisa, lo más probable es que quede en la mitad del camino. Y saben que, mire, esto me decía el Espíritu Santo anoche. El que corre para buscarme nunca se va a detener y menos va a querer retroceder. ¿Lo escuchó? ¿Lo entendió? Pero el que empieza a buscar de Dios lento, paso a paso, cuando yo crea, cuando yo sienta, cuando yo quiera, te vas a detener tarde o temprano y tarde o temprano vas a tener que retroceder. Pero un corredor, un atleta, cuando compite, nunca va a comenzar para devolverse. Todos los que comienzan, terminan la carrera, sea primer lugar, sea último lugar, pero llegan a la meta en forma honrosa. Ese mayor logro no es que llegue en primer lugar. El mayor logro es que no te detenga y te devuelvas. Pero que llegues a la meta. Yo llamo hoy a la iglesia a que se conviertan como se convirtió Zaqueo. A que le pidan perdón a Dios como Zaqueo le pidió perdón a Jesús. Y Señor, he defraudado, he robado, he mentido, he hecho ganancias deshonestas. Que me perdonen, Jesús, y lo devuelvo todo por tenerte a ti. Hay hombres que no quieren buscar de Dios. No porque son ateos.
hombres engañadores, hombres falsos, hombres mentirosos, hombres lujuriosos. Por eso no quieren convertirse. Por eso no quieren buscar de Dios. Por eso cuando usted le habla a la gente, no quieren abrirle su corazón a Jesús porque quieren hacer lo malo. ¿Saben el último escándalo? Más de 25.000 licencias, ¿cierto?, de trabajo, estas licencias médicas. Y los perlas se iban al extranjero. ¿Se entiende la palabra perla, cierto? Los patudos, los sinvergüenza. Pero los caraduras. Pero cuando usted le plantea el plan de salvación, no, yo creo, pero a mi manera. ¿Sabe cuál es la manera? Haciendo trampa, robando, estafando. Esa es la manera del hombre, haciendo trampa, robando, estafando. Y hay políticos involucrados, hay alcaldes involucrados, hay funcionarios públicos involucrados en todas las áreas. Por eso cuando uno le habla de Dios, no quieren buscar porque quieren hacer lo malo. ¿Sabe? Zaqueo se cansó de hacer lo malo. ¿Lo recibe? ¿Cuántos en este lugar están cansados de hacer lo malo? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Cierra sus ojos. Ya terminé. Deje que el Espíritu Santo lo ministre. Pero hoy Dios te está dando una oportunidad para subirte a tu sicómoro. Sube, corre, encuéntrate con Jesús, porque Jesús te está hablando fuerte. Hoy Jesús quiere morar en tu casa, con tu familia. Te quiere transformar. Zaqueo fue discípulo de Jesús. El más chiquitito, el más bajito, el más enanito. Pero no lo limitó para entregarle su corazón a Jesús. Cuando tú te encuentras con Jesús, eres más justo, eres más puro, eres más limpio. Ya no ve la maldad en la gente. Ya no ve la maldad en tus palabras cuando dices cosas. Yo a veces digo cosas sin pensar en la maldad y veo que todos los que están alrededor mundanos, inconversos, se ríen porque lo están pensando en forma maliciosa. ¿Cuántos hay en su lugar? Porque Jesús nunca te va a avergonzar. Y Jesús tampoco te quiere avergonzar hoy. Levante esa mano, pero de su corazón, no la mano física. Porque si usted levanta la mano física, va a decir, ¡uy! Pecador de pecadores, ladrón de ladrones, mentiroso de los mentirosos. Ahí, ¿dónde está? Levántele su corazón, ya, no digamos mano, su corazón. Y dígale, Jesús, estoy cansado de pecar. Estoy cansado de hacer lo malo. Estoy cansado de robar. Estoy cansado de tener pensamientos inicuos, feos, depravados, lujuriosos, laxiviosos. Estoy cansado de desearle el mal a mi semejante. Yo me quiero convertir de verdad. Hoy entiendo que debe ser corriendo. Y nadie te va a detener. Nadie ni nada te va a detener. Dios está llamando a reyes y sacerdotes hoy. Escuchen esto, me está diciendo esto el Espíritu Santo. Se lo voy a traducir. Se lo voy a traducir. Está llamando a gente que sean muy importantes en el reino. Piezas clave en el reino. Esta prédica es para llamar Zaqueo. Zaqueo renunció a su trabajo secular. Lo más probable, o siguió, pero en forma honrada, creo que no. Pero esta es una prédica
profética, porque yo veo a algunos de ustedes con un hambre para buscar de Dios. Escuchen esto, yo veo a algunos de ustedes que no estaban corriendo y desde esta prédica quieren correr. Milagro, corre, 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 milagro, corre, corre, dice el Espíritu, corre, 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 corre. Tu tiempo se acaba, corre, corre, corre. El apóstol Juan Andrés Buzo, cuando se comunica contigo, no se equivoca Dios. Corre, corre, corre. Cánsate de tu pecado, cánsate de tu maldad. Hay personas claves que Dios la está llamando en este día y esto va a ser un acto profético, va a quedar anotado, va a quedar declarado. Dios está levantando gente poderosa en el reino. Yo veo 2 o 3 más, no discerno quiénes son, pero veo 2 o 3 más en este salón. No les veo su nombre. Eres tú, eres tú, eres tú. Javier quiere ser uno de aquellos. Corre, corre, corre. Date prisa, 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 porque el tiempo se acaba. Les pregunto ahora, ¿quieres ser sano? Pase. Esto sí que lo puede hacer público. Pase aquí adelante. Vamos a orar. Aprovechemos el tiempo. ¿Quiere ser libre? Pase. Esto ya no va a ser vergonzoso. Lo otro, si usted pasaba, iba a ser vergonzoso. Pero sea libre, sea sano, reciba fortaleza como la que recibió Zaqueo. Zaqueo dijo, ¿dónde están los gigantes? Yo quiero derribar gigantes ahora, porque Jesús posó en mi morada, Jesús posó en mi casa. Pasen los que están enfermitos. Ahí por ahí me decían, habían algunos que querían oración. No me acuerdo quién era, aparte de Alan, no me acuerdo